Gracias. En el mercado se conocen como tasa, swap de tasa de interés, interest rate swap en inglés, se cotizan de manera estándar, de acuerdo a la cantidad de cupones o revisiones de tasas de interés cada 28 o 30 días, según sean los plazos de pago de intereses. En algunos contratos se establece 28 días, en otros 30 días. Durante 3, 6, 9 meses o un año, o 1, o 5, o 10 años o más. ¿Esto de qué va a depender, jóvenes? ¿De qué va a depender el plazo? Lo habíamos comentado. A ver, ¿de qué dependerá el plazo? De que sean 3, 6 meses, 9 meses, un año, 5 años, 10 o más. ¿De qué dependerá? Del plazo del financiamiento, acuérdense. Aquí estamos viendo, jóvenes, por favor, un financiamiento. ¿Quién lo firma? El cliente con su banco. Este es el financiamiento. Ahora, ese cliente se acerca a otra persona, a otro banco, a otra institución, para que le venda una cobertura sobre su tasa de interés. Él lo que quiere es intercambiar la TIE que trae del crédito original por una tasa fija. Entonces acerca a un intermediario que puede ser este mismo banco u otro diferente. ¿Cuál es el propósito? De contratar una cobertura sobre su tasa de interés del financiamiento que está pagando. Entonces, obviamente que para que realmente sea efectiva la cobertura, pues tiene que cubrir todo el periodo del plazo del crédito. Porque este crédito, imagínense que fuera 10 años y solicitar nada más el plazo de cobertura por 5 no tendría sentido. ¿Por qué? Pues porque los siguientes 5 años, a menos que lo pague al quinto año, los siguientes 5 años ya se van a quedar sin cobertura y estaría sujeto a justamente al riesgo al riesgo de variaciones de la tasa de interés en el mercado. Para que esto no suceda, obviamente, la cobertura del swap de tasa de interés tiene que cubrir todo el plazo del financiamiento que este cliente contrató con este banco. ¿Sí es claro? Y entonces, la nomenclatura utilizada es el número de cupones antecediendo a un X1, que significa por 1. De esta manera, en el mercado se encuentran cotizaciones que van desde 3 por 1, o sea, 3 amortizaciones en un contrato, 6 amortizaciones en un contrato, 9 amortizaciones y así hasta 120, pueden ser 120 o más amortizaciones en un contrato. Decimos 120 o más meses de plazo, según el plazo que dure el financiamiento. ¿Y por qué hablamos de meses? Bueno, porque los créditos se pagan normalmente cada mes. El pago parcial de de todos los financiamientos tienen vencimientos mensuales, pagos parciales mensuales. Por eso estamos hablando, convirtiendo el plazo en meses. Lo que se intercambia en este pago, el de tasa de interés a un nivel fijo, perdón, lo que se intercambia es el pago de la tasa de interés a un nivel fijo por otro que se determina de manera variable de acuerdo con la TIE 28. Cada 28 o 30 días nuevamente, como dijimos aquí arriba, según los plazos de vigencia considerados por el banco acreedor, que son igual al plazo del financiamiento. ¿Preguntas sobre esta lámina? Jóvenes. No, bueno, es que menciona arriba 3 y una X y una 1. No entendí ahí ¿Qué? la nomenclatura. Es que el 3, ¿qué significa? Por ejemplo, Ah, el primero. la nomenclatura significa que es por uno. Ajá. Por uno, aquí lo dice. De Sí, esta manera, en el mercado se encuentran cotizaciones que van de 3 por 1, 3 si son 3 pagos parciales del crédito y consecuentemente de la tasa de interés, 6 si son 6 pagos mensuales. Es por uno porque es un contrato. 9 pagos mensuales pueden contener un contrato de crédito y así sucesivamente hasta 120 pagos en un solo contrato de crédito. Entonces, la nomenclatura del swap, como les comentaba hace un momento, incluye cada intercambio de cupón, que son 120, esto significa que son 120 cupones en un contrato. ¿Por qué son 120 cupones? Porque son 120 pagos parciales. Cada pago parcial se amortiza un cupón o se elimina un cupón. Y esto el cupón viene hagan de cuenta que son partecitas que vienen adicionadas, que son anexos del contrato. No vienen adicionadas, no vienen adicionadas, son anexos de un contrato de swap en el que cada vez que haya una revisión, la revisión es esta que yo les comentaba acá, se revisa cómo está la tasa variable ese día, cómo está la tasa fija
y el que tenga que salir a cargo tiene que cubrir la diferencia. Por ejemplo, repito nuevamente, por eso es importante que pongan atención en la explicación. Si en un momento determinado la TIE está por debajo de la tasa fija, entonces quien va a tener que pagar la diferencia es el que está pagando la tasa fija. ¿Por qué? Por ejemplo, yo cliente, yo traía una TIE 28, pero la intercambié por una tasa fija del 7.90. Vamos a suponer que el primer cupón, es decir, al vencimiento en el primer pago que yo tengo que realizar, que es al mes que yo firmé el contrato de swap, en el primer mes tengo que revisar estas dos, la diferencia, cómo quedó la diferencia entre estas dos tasas. Vamos a suponer que como ahorita la TIE está al 6.7% y contraté una tasa fija de 7.90. En este caso, ¿quién tendría que pagar la diferencia de tasas? ¿El comprador a quien yo le compré la tasa fija o el que él me compró la tasa variable? Repito nuevamente, por eso quiero que ahorita todos en clase, porque si no, no le van a entender después. Si yo compro una tasa fija del 7.90 y mi TIE es del 6.7%, ¿quién tiene que pagarle a quién la diferencia? Marisela, En este que caso sería el cliente. parece que es la única que está en clase. En este sería el cliente, ¿no? Porque está por abajo. Claro, exactamente. Si el cliente tiene que pagar una tasa del 7.90 y la TIE está al 6.7%, me vendió su tasa fija, pero él es el que tiene que pagar a su banco la tasa fija. Entonces, yo le tengo que dar esa diferencia entre 6.7 y 7.90 para que pueda cumplir con su compromiso de la tasa del 7.90. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa si la TIE en un momento determinado está por arriba de la tasa fija? Vamos a suponer que la TIE está al 8%, al 8.5. Se va al 8. Y yo estoy pagando una tasa fija de 7.90. ¿Quién me tendría que pagar esa diferencia? Mi contraparte. El que me vendió la tasa fija me tendría que pagar la diferencia que hay entre 7.90 y 8.5, que es el valor, el nivel de la TIE. Sería que 8.5 me tendría que pagar el 0.6% o 60 puntos base para que yo pueda pagar mi TIE ese mes. Entonces, cada vez que se hace la comparación entre la tasa fija y la tasa variable, es cada vez que yo tengo que pagar la amortización de mi crédito y los intereses correspondientes. Como eso es cada mes se hace la revisión de los cupones. Y una vez que ya se cubren esas diferencias, se amortiza ese cupón y vamos al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, en la medida que van transcurriendo los meses de pago de intereses, hasta terminar la amortización de los 120 cupones, en este caso creo que estamos mencionando aquí. Ahora, esto no es que sean necesariamente todos de 120, no. Dependiendo del plazo del financiamiento, es el número de cupones que se establece en el contrato de cobertura. Por ejemplo, si mi financiamiento es a 5 años, ¿cuántos y los pagos tanto de capital como de intereses son mensuales? ¿Cuántos cupones deberé tener mi contrato de cobertura? Rápidamente, por 60, favor. ¿no? 60, correcto. 60, Marisela. ¿Por qué? Pues porque son 60 pagos mensuales que yo voy a realizar y repito, cada vez que yo voy a hacer un pago mensual, se amortiza un cupón, de tal manera que a los 6 años, o sea, al mes 60, sería el último cupón que yo voy a amortizar, el cupón número 60, con base en las revisiones mensuales que se hicieron cada mes. Y así opera esto. ¿De acuerdo, Marisela? Sí, profesor. Ok, Sí, voy a pasar lista. Me queda poco tiempo, voy a pasarla rápidamente. Entonces, me contestan, por favor, si son tan amables. ¿Hay ahorita cuántas personas en la sala? Hay 46 personas. Muy bien. Repito, sean lo más rápidamente posibles para contestarme, para terminar rápido, si son tan amables. Aguilar Presente. Nogués.